Los saludo con un grato abrazo, me encanta tenerlos por acá, si de ratico no los veía. Me gusta mucho que estemos conectados, que estemos acá conversando y más sobre el tema que vamos a trabajar en el día de hoy, que es el trastorno límite de la personalidad. Como sabemos, esto altera el pensamiento que tenemos sobre nosotros mismos, generando a veces significados distintos sobre la autoestima, sobre las relaciones, sobre muchas cosas. Y qué más que hoy vamos a tener a una de nuestras trabajadoras sociales, Claribel Quintero. Por acá se las presento para las personas que no la conocen. Ella es del área ambulatorio de la sede de Medellín, especialista en intervenciones psicosociales. Ella inició con nosotros en Servit. ¿Desde cuándo, hace cuánto estás, Clary, con nosotros? Ya, yo creo que tú llevas más que yo en la clínica. Buenas noches, Ana. Buenas noches a las familias que nos acompañan el día de hoy. Sí, efectivamente, ya llevo más de 6 años en la institución, Eso. compartiendo de forma muy agradable con las familias en uno de estos momentos que termina siendo pues como complicado al inicio, pero muy gratificante al final. Y ya 6 años, o sea que no es cualquiera parecida, es una mujer muy empoderada, una mujer muy académica, que también la quiero mucho, es una gran amiga y profesional, y qué rico que esté con nosotros acá en esta noche. Y me gusta mucho que la conozcan. Los usuarios que pasan a cuarta etapa en Medellín la van a ver. Ella es una de nuestras trabajadoras sociales, también la líder allá del equipo psicosocial. Entonces, qué rico que esté con nosotros. Clary, te voy a dar paso para que saludes a las familias, para que des inicio. Por favor, no me apaguen la cámara. Por favor, que es muy bueno verlas conectadas estudiando. Vea, por aquí doña Liliana ya la aprendió. Andrea, felicitaciones. A Marlene, a Olga que las tienen prendida, a Juliet, y los invito para que todas las prendan. Entonces, adelante, Clary. Listo. Bueno, entonces, nuevamente, buenas noches, familias. Hoy muy complacida de compartir este espacio con ustedes. Realmente siento que, como lo decía Ana, 6 años en la institución me han dado la posibilidad de, desde la experiencia, adquirir mayor conocimiento que se ha ido complementando también, pues como desde lo académico, desde el estudiar, desde prepararnos para aportar, acompañar pues como a esos procesos y a esas situaciones que se van presentando desde el tema de familia en el día a día. Entonces, el día de hoy voy a iniciar pues como compartiéndoles mi pantalla para que todos puedan ver el tema de la presentación que voy a realizar. Anita, ¿me cuentas si en este momento entonces se ve el tema de la presentación? Y aquí se está viendo Clary, perfecto. Ok, listo. Entonces, sin más preámbulo, pasamos entonces pues como al tema de el trastorno límite de la personalidad y el abordaje desde la perspectiva sistémica. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos que en la institución llegan diferentes personas con diferentes diagnósticos. En la institución, las familias saben que manejamos de alguna manera dos programas, que es el tema de patología dual y también manejamos lo que es el tema de salud mental. Este es un diagnóstico que está ubicado en el tema de salud mental y que se presenta con gran frecuencia en la institución. Por eso entonces, el hecho de presentarlo el día de hoy. Sin embargo, aunque el enfoque está especificado a este trastorno, nos vamos a dar cuenta que lo que vamos a hablar el día de hoy nos puede servir a todos, nos puede servir independiente del diagnóstico, independiente como la situación, porque la idea es dar claves, dar recomendaciones, sugerencias, ¿para qué? Para que esas dinámicas familiares se puedan ir transformando en beneficio de quién, de los pacientes y cada una de las personas que nos acompañan. Lo primero que les pido es, bueno, esto no lo pensemos y es, bueno, esto nos va a servir o le va a servir a mi hijo, esto le va a servir a mi vecino.
No, si tú estás aquí el día de hoy, la idea es que lo puedas integrar y que lo puedas decir, bueno, ¿qué de esto lo puedo aplicar yo? O sea, ¿qué de esto me está hablando directamente a mí? ¿Cuál es la invitación de aprendizaje que debo de realizar personalmente? Esto, vamos entonces, o sea, ¿cuál es la idea? Conocer un poco en qué consiste este trastorno límite de la personalidad. Entonces vemos que el trastorno límite de la personalidad está caracterizado, espérenme, acá yo me organizo un poco, ok, perfecto. Entonces, este trastorno de personalidad Ahora de sí, límite gracias. está Chao. caracterizado por una inestabilidad en la conducta interpersonal, la identidad, la autoimagen y el estado de ánimo. Esa inestabilidad en tantas áreas de la vida genera una sensación de vacío permanente y motiva a la adquisición de conductas impulsivas. Eso en términos un poco más claros de qué nos está hablando, y es, tenemos entonces una persona, tenemos un paciente que, ¿qué es lo que está presentando? Inestabilidad. Entonces, en esta primera estamos hablando de la conducta interpersonal. Nosotros tenemos diferentes formas de relacionarlo. Si hay inestabilidad, ¿qué es lo que quiere decir? Que no nos estamos relacionando de forma asertiva, que de pronto entonces el paciente, para que lo vayamos mirando, el paciente, la persona que tenemos en la institución, está presentando un estilo de relacionarse de pronto de forma agresiva, sea física o verbalmente. O por el contrario también se puede dar, y es que se está relacionando de una forma pasiva, donde puede rayar entonces ya como con el tema de la sumisión, ¿cierto? Otra de las situaciones que vemos acá, entonces, es el tema de la identidad. Las personas con este trastorno presentan una inestabilidad en la identidad. Cuando yo hablo de identidad, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Y es conocerme a mí misma. Esa persona entonces de pronto no logra reconocer cuáles son sus actitudes, cuáles son sus habilidades, cuáles pueden ser sus virtudes, sus carencias. Hay una sensación de pronto entonces de no tener muchas habilidades, de no reconocerlas. También entonces se presenta el tema de la inestabilidad en la autoimagen. O sea, esto es fundamental frente a qué, a esa representación mental que yo tengo de mí misma, ¿cierto? ¿A nivel qué? A nivel físico, a nivel intelectual, a nivel social. ¿Cómo me reconozco? O sea, esa representación que yo tengo, el valor que yo me puedo dar eh, frente a lo que soy, frente al hecho de ser persona. Y finalmente entonces está el tema de los estados de ánimo. ¿Qué es lo que pasa? Y es que vamos a ver en las personas que presentan este tipo de trastornos que estos estados de ánimo son muy cambiantes, y muchas personas entonces refieren esa sensación de vacío. Es que nada me llena. Muchas personas pueden intentar llenarlo con el tema, por ejemplo, de la alimentación, con el tema de las redes sociales, con el tema de la imagen, pero es una sensación de vacío permanente que en muchas ocasiones nos lleva a actuar de forma impulsiva. Acá les voy a mostrar entonces una persona, los síntomas que presenta una persona con trastorno límite de la personalidad. Lo primero que presenta es miedo intenso al abandono. Acá lo vamos a abordar un poco más adelante, y es el tema de que hay unas características específicas, y es que en el tema de familia ya se pudo haber presentado el abandono por una de sus figuras paternas, lo que hace que este miedo intenso, que este sentimiento permanezca a lo largo del tiempo. También presenta entonces cambios de humor,
pero que se van como a los extremos. Entonces, puede estar feliz en un momento, sin embargo, alguien llega, le hace algún comentario, le dice algo que de pronto no le gusta y se va al extremo entonces como de la tristeza, de la nostalgia. Acá vemos también entonces que esas personas presentan con mucha facilidad el tema de la ira. Se enojan por cosas que uno de pronto diría, bueno, no, este comentario fue normal o esto no tendría por qué tomármelo personal, pero las personas que presentan este tipo de trastorno sí lo hacen. Creencias absolutas. Bueno, acá, por ejemplo, ¿con qué lo podemos relacionar? Y es, esas personas entonces pueden tener una pareja y o es lo mejor de la vida o realmente es el peor, ¿cierto? Digamos, servir es la mejor institución, es perfecta o es la peor, no me gusta. Este enfermero, no, es el peor de todos, o sea, son muy absolutistas con la percepción que tienen de los demás. El tema de los impulsos y es la incapacidad de pronto que se tiene de controlar las reacciones. Y luego entonces también se puede dar como un sentimiento de vacío, lo que yo les explicaba anteriormente, y es nada los llena, o sea, siempre están buscando que algo exterior llene ese sentimiento de vacío. También podemos ver que presentan conductas de riesgo. Eh, bueno, nosotros a cierta edad empezamos como a regularnos un poco y decir, bueno, esta situación nos puede generar riesgo físico, nos puede generar riesgo mental, entonces no nos exponemos. Las personas que presentan entonces el diagnóstico eh, no van a medir los riesgos y van a tener una tendencia a estas conductas. Identidad incierta, lo que yo les hablaba ahorita entonces inicialmente del tema de la identidad. Y es, o sea, no logran conocerse a sí misma. Y más que conocerse es reconocer esas habilidades, reconocer esas virtudes. Y el reconocimiento que de pronto hacen de sí mismo está enfocado un poco más hacia lo negativo. Y finalmente que entonces a nuestras familias les puede resonar un poco más el tema de las autolesiones o conductas suicidas, ¿cierto? Ya por este lado entonces vemos que no les sabemos dar como manejo a ciertas emociones y las tramitan generándose autolesiones o intentando acabar con su vida. Estos son como los síntomas que pueden presentar las personas con trastorno límite de la personalidad. El tema de los comportamientos, bueno, ya sabemos entonces cuáles pueden ser como los síntomas. Ahora vamos al tema de los comportamientos. Nosotros en la institución vemos que en las entrevistas que le hacemos a las familias y preguntamos, bueno, ¿y cómo es el trato del paciente, el trato de la paciente con los demás integrantes de la familia? Algunas personas lo reconocen, otras lo pueden dejar pasar de largo. Sin embargo, la invitación el día de hoy es a que miremos, ¿cierto? Esas personas presentan un comportamiento hostil, reactivo, ¿cierto? O sea, su tono de voz puede ser elevado, pueden ser entonces contestatarios, poco tolerantes. También vemos entonces que una de las características, uno de esos comportamientos es que terminan siendo exigentes y en esa exigencia también vemos una característica de inmediatismo. Es que yo quiero esto y lo quiero ya. Es que yo quiero mi celular o es que yo quiero este celular específico. Otro no me sirve. Pero es que ¿por qué mis compañeros sí tienen este celular y yo no lo puedo tener? ¿Por qué los papás de mis amigos hacen esto o esto otro? Y pretenden entonces desde un tema de exigencia, porque ya entonces, o sea, perdón, aquí, como usted me trajo entonces a la vida, porque ya entra entonces como a haber un reclamo, hay una deuda y
la idea es que, bueno, los papás, los cuidadores, no caigamos como en esas exigencias y es listo. O sea, yo fui un puente para que tú llegaras a esta vida, ya entonces, y en cierta edad, ya es momento de que tú te hagas responsable de, y de que yo no me vincule siempre desde la culpa, porque es que como yo lo traje, como entonces fue mi responsabilidad. Otra situación es que termina siendo retadores. A ver, cuando yo realizo algunas intervenciones con papás, con mamás o cuidadores, con personas de pacientes que presentan este diagnóstico, yo siempre hablo del tema de una apuesta inconsciente que el paciente hace a que los papás siempre pierdan. O sea, de por donde de, o sea, los papás siempre pierden y es, em, estoy en la clínica, es culpa tuya, tú estás perdiendo. Tú me trajiste acá, es por tu culpa que yo estoy pues como en esta situación. Tú estás sufriendo y eso me parece bueno. Yo acá quiero que quede claro y es, o sea, el paciente no se levanta por la mañana a decir, bueno, hoy entonces voy a hacer esta apuesta con mis papás para que ellos pierdan, o no voy a asumir una actitud retadora para que ellos se preocupen. Esto termina siendo de forma muy inconsciente, o sea, pero la idea entonces y la invitación del día de hoy es a que, venga, papás, o sea, hagámonos conscientes de esta situación y miremos si de pronto estamos cayendo pues como en ese juego y si realmente entonces mi hijo, mi sobrino está de pronto teniendo esta conducta y si yo le estoy cayendo entonces pues como en el juego de que los papás, las figuras de autoridad siempre terminan perdiendo. Otro comportamiento está relacionado con que se tiene una tendencia a ser autodestructivo. Por eso entonces el tema de las lesiones, las autolesiones, que son una forma de buscar tranquilidad, eh, pero que lo consiguen mediante el hecho de hacerse daño. El tema de querer morirse, ¿cierto? Entonces siempre se busca el tema de la destrucción de sí mismo. Esto entonces es como la introducción al diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Ahora entonces nos vamos a ese abordaje desde la perspectiva sistémica. ¿Qué es esto? Entonces, acá les traigo una definición y es que la orientación sistémica en el área específica de trabajo social adopta el modelo basado en la teoría clásica de sistemas, entendiendo por sistema un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, cuya unidad le viene dada por los rasgos de esa interacción y cuyas propiedades son siempre distintas a la suma de las propiedades de los elementos del conjunto. Venga, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo se come o qué? Entonces, lo primero es reconocer que la familia es un sistema. O sea, nosotros desde el área de trabajo social, quienes trabajamos en el servir, vemos la familia como un sistema vivo, un sistema abierto, que incluye diversos subsistemas. ¿Cuáles? Está, por ejemplo, el subsistema conyugal, que está conformado por papá y mamá. Otro subsistema, entonces sería el subsistema fraternal. ¿Quiénes lo integran los hermanos? Y lo más importante es que no estamos hablando de que la familia esté dada simplemente por la suma de individualidades. No, no quiere decir que porque en este espacio llamado casa haya un papá, una mamá, una tía, una abuela y un sobrino, entonces ya estamos hablando del sistema familiar. No, el sistema se da por el tema de las relaciones, ¿cierto? Por el conjunto de interacciones que se dan entre esos miembros, donde están involucrados entonces
los recursos, pues como el tema de las jerarquías y el tema de conseguir unos objetivos en conjunto. ¿Cuál termina siendo como el objetivo de esta familia? Que todos los integrantes estemos bien y realizamos diferentes tareas. ¿Para qué? Para alcanzar ese objetivo. Nosotros en la institución trabajamos desde el enfoque sistémico, teniendo presente que algunas instituciones o algunos terapeutas solo abordan el paciente y trabajan solo con él. Nosotros en la institución no recibimos personas que no tengan esa red de apoyo, sea una red de apoyo familiar, sea, bueno, alguien que esté conviviendo como con esa persona y que lo esté apoyando. Yo siempre he dicho que el modelo de servir es una mesa, lo podríamos decir con tres patas, donde necesitamos un soporte, que al menos entonces la familia y la institución estemos tirando para un mismo lado, que de pronto entonces la familia y el paciente estemos tirando para un mismo lado. Si logramos entonces que tanto paciente, familia e institución estemos con el mismo objetivo que termina siendo entonces el bienestar del paciente y de la familia, las cosas fluyen de una manera mucho mejor. Acá entonces es eso de lo que estamos hablando al referirnos con una perspectiva sistémica, y es que incluimos a la familia en el proceso que realizamos. Acá entonces, ya para unir un poco el tema de, bueno, listo, el diagnóstico y la familia. ¿Qué incidencia puede tener la familia en la aparición o en el mantenimiento de este diagnóstico? Entonces, algunos estudios evidencian que existe una prevalencia del trastorno en personas cuyo contexto familiar presenta trastornos por abuso de sustancias y depresión, igual que en historia con traumas, abusos o factores estresantes, identificando una predisposición familiar al trastorno desde una óptica ambiental más que genética. Entonces, vamos haciendo como un análisis de las familias que se encuentran acá. Y es, mira, listo. El paciente entonces pertenece a una familia donde se presenta abuso de sustancias. Ok, puede que mi hijo, mi hija presente pues como este diagnóstico. En mi familia hay antecedentes de depresión. Entonces es posible que haya una predisposición a presentar este diagnóstico. Sin embargo, es muy importante que nos enfoquemos en los últimos renglones, donde qué es lo que está diciendo, y es, hay una predisposición, pero, o sea, más que desde lo genético, más que desde lo biológico, entonces es que hay un ambiente que continúa presentando todas estas características en la familia que hacen que el trastorno aparezca. ¿Listo? Entonces aquí vemos que para que este diagnóstico se presente, podemos ver dos aspectos importantes, y es lo genético, pero también lo ambiental. Entonces, ¿cuáles podrían ser factores genéticos? Claro, los antecedentes familiares. Si en mi familia se presenta entonces algún trastorno, puede que se dé, ¿cierto? Pero miren que también hay factores ambientales que estos sí realmente los podemos modificar, como cuáles. Entonces, el abuso físico, el abuso sexual, la negligencia que se pueden estar presentando en la familia. Todo esto juega un rol significativo en regular o exacerbar el funcionamiento patológico. ¿Qué quiere decir esto? Y es que, listo, o sea, nosotros en la familia, en este aspecto ambiental, tenemos la posibilidad de que, de exacerbar los síntomas o, por el contrario, regularlos y llevar una vida más tranquila.
Acá entonces, bueno, que es que en mi familia se presentan estas situaciones, entonces ya lo vamos a padecer y no nos podemos salvar pues como de este diagnóstico, no. Ah, bueno, no, que entonces estamos mirando solamente la parte ambiental, no. Miren que finalizando esta presentación, esta diapositiva, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y es, tanto los aspectos biológicos como los ambientales se deben de analizar de forma conjunta. La invitación es, hey, bueno, vamos a actuar en esos aspectos ambientales, que es los que podemos modificar en la actualidad. Anteriormente hablábamos entonces de el abuso sexual y el abuso físico. Yo aquí quiero también hacer pues como énfasis porque sé que en la institución algunos de nuestros pacientes llegan con estas dos características. Y entonces como familia, ¿qué vamos a hacer? Miren, esto no lo digo yo, lo dice un grupo de académicos. El abuso sexual y físico per se, o sea, por sí, no parecen ser factores importantes para determinar las consecuencias negativas de tales eventos, sino que son las respuestas de los padres y cuidadores a la divulgación, a la validación o invalidación de la información, las que mediatizan los efectos del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Y es listo. Puede que en algún momento se hubiera tenido alguna situación de abuso sexual o de abuso físico. Entonces, esto va a marcar la vida. O sea, tiene importancia en el proceso. Pero, ¿qué es lo que más importa? Miren lo que dice abajo, y estos son estudios que ya se han realizado. Más que el evento traumático, más que la situación, lo importante es cómo reaccionan los padres o los cuidadores ante este evento. ¿Por qué? Porque entonces no me creen. Ok, ahí ya le vamos sumando situaciones desfavorables. No me hacen caso, me creen, pero no me hacen caso. Ok, también entonces es una reacción como negativa ante la situación. ¿Qué es? ¿Cómo se debe actuar? Y es, bueno, le doy la importancia que la situación requiere y es garantizando que esa situación no se va a volver a presentar, que te creo, que es real, que lo valido y que estoy acá apoyándote. ¿Para qué? Para que eso no te vuelva a pasar. Eso termina siendo más importante que quizás el mismo evento, que vuelvo y repito, tiene relevancia, pero si lo sabemos abordar, si lo sabemos tratar desde el principio, con ese acompañamiento y con esa validación de la información, entonces las repercusiones negativas en la vida del paciente van a ser menos. Acá entonces hablamos de contexto familiar. ¿Qué contexto familiar promueve entonces el tema de estos trastornos? Bueno, familias donde se presente la negligencia, donde realmente los cuidados hacia los hijos no son los adecuados. Escasa implicación emocional. Bueno, no hay nada mejor que sentirnos amados, no hay nada mejor que sentirnos reconocidos, ¿cierto? ¿Y dónde debemos empezar con esta tarea? En la casa, ¿cierto? O sea, a mí me parece el reconocimiento inicialmente en el hogar. Luego, entonces, ¿dónde se da ese reconocimiento? En el colegio o las demás personas. Pero entonces la invitación es a que ese contexto familiar sea no de escaso, sino de amplia implicación emocional. Otro contexto familiar que favorece entonces, pues como el tema del diagnóstico, está relacionado con la invalidación. Familias, aunque no lo pensemos, aunque no lo creamos, muchas veces desde ese amor desbordado hacia nuestros hijos, terminamos haciéndoles mucho daño, terminamos invalidando al otro. Queremos en muchas ocasiones entonces meterlo en una burbuja y que no les pase nada y sí, tenemos principio de realidad,
sabemos que todos los seres humanos estamos expuestos a muchas situaciones que podríamos llamar negativas, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es, bueno, enseñarle a sus hijos, capacitarlos para que se enfrenten a esas situaciones y las resuelvan, no invalidarlos y tenerlos en una burbuja donde no les vaya a pasar nada, porque entonces está como el tema de la cultura, donde nuestra cultura colombiana, nuestra cultura antioqueña, sabemos que presenta violencia, presenta conflicto, presenta inseguridad, una cantidad de cosas que por más que queramos, bueno, no lo podemos sacar de ese contexto. Vivimos acá, tenemos que prepararnos entonces para vivir acá. De alguna manera, entonces, no, yo lo cuido, lo protejo, que nada le pase. Está, por ejemplo, el tema de las enfermedades físicas. Nadie está exento de una enfermedad. Aquí lo estamos viendo. Una enfermedad mental llega y venga, ¿cómo te vas a preparar? ¿Quién? Tú, el hijo, el sobrino, o sea, el paciente, ¿cómo lo estamos preparando? ¿O realmente lo estamos invalidando? Es la pregunta entonces que cada uno en casita se debe de hacer. Otra situación es estilos de crianza inadecuados, donde presentamos de pronto mucha permisividad o donde por el contrario entonces es un estilo autoritario, donde se hace solo lo que papá y mamá digan, donde se hace solo lo que las figuras de autoridad digan. O en este momento entonces soy yo la abuela la que estoy criando entonces a mi hijo y soy exageradamente complaciente. Una de esas frases que nos encontramos en muchas consultas o que a nivel personal me encuentro en las consultas es que yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, pero venga, o sea, lo que pasa es que por lo que tú pasaste, te enseñó a ser esa persona valiente, te enseñó a ser esa persona trabajadora, ah, te enseñó entonces a conseguirte tus cosas. Entonces es que pensemos, y es que hagamos esa evaluación. Realmente yo sí soy tan mala persona que no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé y que sea como yo soy, que entonces le estamos dotando todo, que le estamos facilitando todo y que nos estamos yendo a un extremo que también termina siendo perjudicial. Ausencia física o mental de uno de los progenitores. Acá hay que reconocerlo y es, em, hace falta entonces esa figura masculina, esa figura femenina, hace falta ese papá, hace falta esa mamá, que brinden amor, que brinden cuidado. Y acá entonces también la invitación es a aquellas familias donde por cosas de la vida están separados y nos encargamos de anular esa figura paterna o esa figura materna. No, hay que integrarlos, hay que aceptarlos, hay que reconocerlos como son. Yo los reconozco, yo los integro y este es tu papá, esta es tu mamá. Un papá ausente, de pronto que no presenta como los cuidados que desde nuestros ideales se deben, sí, pero es el papá, es la mamá, entonces sin juicios poder pues como aceptarlos o integrarlos. Anteriormente hablábamos de entonces ambientes invalidantes, o sea, que de pronto no generan en el ser humano esa capacidad esa capacidad resiliente de salir em, con aprendizajes, porque esa es la situación, salir con aprendizajes de todas las situaciones. Entonces, familias, cada uno la invitación a hacerse entonces hoy un diagnóstico a sí mismo y es, ¿será que mi familia termina siendo un ambiente invalidante? ¿Será que en mi casa estamos presentando mucho caos familiar, tratos hostiles, gritos, muchos conflictos? ¿Será que de pronto entonces en mi casa se da el abandono entremezclado con periodos de sobreinvolucración? O sea, esos papás, esas mamás que se van, que trabajan todo el día, pero que entonces en el momentico en el que están son supremamente complacientes, o esos papás que por periodos largos se van, son ausentes, pero entonces cuando llegan, entonces quieren
complacer a su hijo con una cantidad de cosas, entonces no estuve contigo 3 meses, no estuve contigo 6 meses, pero te traigo todos los regalos y estoy ahí súper involucrado contigo, con tu situación, cuéntamelo todo, quiero estar acá, ¿cierto? Otro ambiente invalidante está relacionado entonces con los esfuerzos por el paciente de ser autónomo, y esta autonomía se puede ver interpretada por la familia como deslealtad. Deslealtad es que, bueno, no está haciendo lo que la familia espera, no está haciendo lo que la familia quiere, y obvio, o sea, llega un momento en la infancia normalmente entonces los hijos hacemos todo lo que nuestros papás quieren, pero venga, o sea, yo me encuentro con situaciones en la consulta, y es, los pacientes me dicen, es que yo quiero organizar mi closet de cierta forma, pero llega mi mamá y me lo desorganiza y me lo vuelve a organizar como él, como ella quiere. Ok, aquí estamos entonces invalidando esa autonomía. Y es listo, no podemos permitir que en nuestra casa entonces el tema del desorden eh, raye con el desaseo, ¿cierto? Pero es bueno permitirle al paciente que según su edad vaya organizando sus cosas de un modo de un modo personal. Ah, bueno, no, es que mi escritorio, mi habitación, yo lo organizo de cierta forma, pero entonces llega mi papá y no me lo organiza, me dice que así no es, que debe ser de otra forma, para que vayamos pensando si de pronto también caemos en esta situación. Ambiente invalidante, y es el amor parental conseguido solo a través de la disfunción del paciente. Ay, no, pero es que si yo lo quiero bien, yo no quiero que él esté mal. Inconscientemente terminamos haciendo cosas que perpetúan el síntoma. ¿Por qué? Porque es que si el paciente tiene alguna situación de crisis, entonces yo, papá, yo, mamá, voy a tener un papel protagónico en esta familia. Es que si mi hijo, mi hija está mal, entonces usted y yo no nos podemos separar. Usted no se puede ir de la casa, ¿cierto? Entonces encontramos muchas situaciones. ¿Para qué? Para que hoy las analicemos, para que hoy entonces las podamos pensar y nos demos cuenta de qué tanto aporto yo a la continuidad del diagnóstico o qué tanto estoy aportando realmente a la solución. Bueno, Juan Luis Linares es un escritor español, un académico que nos dice, en su conceptualización de una psicopatología relacional de los trastornos de personalidad, plantea dos situaciones típicas del trastorno límite de personalidad en el ámbito familiar, que son, aquí entonces vamos cada vez más enfocándonos en el tema de familia. Uno, las triangulaciones equívocas, y dos, las deprivaciones. ¿Qué es esto entonces de triangulación o deprivación? Aquí entonces en el tema de las triangulaciones hablamos de qué, de los niveles jerárquicos. Cuando hablamos de los niveles jerárquicos estamos hablando de que papá y mamá están arriba, y entonces una triangulación no se debe de dar en un nivel jerárquico diferente. Acá en la imagen vemos que papá está jalando para un lado, mamá está jalando para el otro, pero ambos quieren involucrar al hijo, a la hija en el subsistema conyugal. Eso termina siendo una triangulación. Es que papá y mamá están peleando y la mamá le dice, hijo, ¿sí ve cómo es su papá? Es que mire que su papá es esto, esto y esto y esto. Hijo, hija, mire, es que mire su mamá cómo es, mire su mamá cómo es de alegona, mire su mamá cómo es descuidada, buscando que el hijo establezca una alianza y le diga, ay, sí, papá, tú tienes toda la razón, ay, sí, mamá, no, tú tienes toda la razón, venga entonces, aliémonos tú y yo, y el malo es papá, venga, establezcamos una alianza tú y yo, y la mala es mamá. A eso nos referimos entonces en el tema de la triangulación. Por favor, papás, por favor, cuidadores, y las dificultades se resuelven en la familia, en estos niveles jerárquicos. Si yo tengo una situación contigo, papá, contigo, mamá, pues ¿con quién voy y lo resuelvo? Con la persona con la que tengo el conflicto, sin necesidad de involucrar el hijo o la hija.
a eso se refiere el tema de las triangulaciones. Y miren que tiene mucho sentido con el tema de el trastorno límite de personalidad. Otra situación entonces es, bueno, o los involucro en la situación que yo estoy presentando, o se da entonces el tema de las deprivaciones. ¿Qué? Las deprivaciones afectivas, ¿qué es esto? Son carencias. Deprivación o carencia afectiva señalan la situación en la que se encuentra un niño que ha sufrido o sufre de la privación de la relación con sus padres o cuidadores y que padece el déficit de atención afectivo necesaria en edad temprana. Aquí que podemos ver, los papás están tan involucrados en sus conflictos, los papás están involucrados en su situación, hasta podría ser en su amor, en sus trabajos, en su dinámica de pareja, que no tienen el tiempo suficiente o la atención suficiente para el hijo, ¿cierto? Acá entonces vemos que se puede dar una deprivación de forma discontinua y es cuando por cosas de la vida se rompe la relación con papá o con mamá. O también entonces se puede dar de forma insuficiente cuando no le presto la suficiente atención a mi hijo, a mi hija. Y también por distorsión, y es cuando el paciente necesita que se dé una clase de atención y yo, pues como por cosas de la vida, le estoy dando otra. Acá entonces paso a mostrarles una imagen que quiero que participemos en este espacio. Entonces ya, venga, ustedes ven algo mal aquí, algo realmente no está cuadrando, algo no está funcionando en estas dos imágenes, o realmente les parece que son adecuadas, que está bien. Alguien que prenda su micrófono y que nos comparta qué piensa como de estas imágenes. Esas Bueno, imágenes, perdón. bueno, por acá vemos a Magnolia. Sí, Listo, Magnolia, bienvenida. Cuéntanos entonces, estas imágenes, ¿qué te dicen? doctora, esas imágenes hablan muy claro de lo que usted nos estaba diciendo, de que no queremos que nuestros hijos pasen las mismas necesidades que nosotros, pues como que pasamos en la vida. Entonces a eso vamos a llegar cuando estemos algo ya mayores, a eso vamos a llegar, a seguir cargando con esos hijos porque nunca les enseñamos a que se defendieran en la vida, porque todo se lo dimos, todo se lo resolvimos. No, ok, perfecto, Magnolia, muchas gracias por su apreciación. Otra persona entonces que nos cuente, bueno, ¿qué piensa esta imagen? ¿Qué les dice esta imagen? Por aquí Liliana está levantando la mano. Liliana, Sí, adelante. buenas noches, doctora, y a todos. Sí, pues en la primera yo veo pues algo que es pues real y que hay que hacerlo, que es cuidar de los hijos cuando están pequeños. Y en la segunda ya se ve que, o sea, es cuando están pequeños, pero ya cuando están grandes, ya ellos deben, como usted dijo, ser independientes. No estar uno pues ahí como si fueran pequeños todavía. No, ok, perfecto. Muchas gracias, Liliana. ¿Alguien más desea? Yo no. Bueno, por acá, ¿quién más tiene el micrófono abierto? Bueno. Hola. Buenas. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Bien, Muy gracias. bien. Para mí, la primera imagen se relaciona, puede ser sí cuidar al hijo, protegerlo, y también puede relacionarse con sobreprotegerlo, ya de una manera exacerbada, y que conlleve a la segunda situación, que es que ya los padres tengan que lidiar con uno en todas las situaciones o decisiones o problemas que se le presenten a uno. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quería aportarnos, hacer su comentario? Por aquí veo a Silvana Bastidas. Sí. Buenas noches. Yo soy la mamá de Laura
Pues realmente la primera parte como de la imagen, sí, realmente es como es el deber ser de la situación, que los padres estamos pendientes de los hijos, ¿cierto? Y en el caso Ujú. particular, para la segunda imagen, cuando yo empecé el proceso con Laura, ¿cierto? Empezamos el proceso, yo pensaba mucho como en el tema del futuro, entonces lo ves como en el futuro, yo decía, bueno, ¿y qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Quién va a estar pendiente del tratamiento de Laura y de todo? Y en la medida en que he ido aceptando, en que he ido aprendiendo a conocer sobre la enfermedad, sobre la imagen, sobre el día a día, entonces es como me he soltado más y me he dado cuenta que sobre proteger no voy a lograr nada, que también la tengo que dejar ser a ella, enseñarle a enfrentar todos sus miedos, a enfrentar la vida. Entonces en esa medida es aprender a que la sobreprotección no tampoco no significa que no los amemos, sino darles libertad, darles independencia. Entonces, para mí ha sido complicado, ¿cierto? Porque fue difícil al principio aceptarlo, aceptar como la enfermedad, pero ya en la medida en que hemos ido aprendiendo y con todo lo que nos están ayudando en servir, como que esa sobreprotección, y hay veces es como aprender y vivir cada día. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando mucho en el futuro y qué va a pasar y qué va a pasar y no estaba disfrutando el momento. Entonces, como aprender a disfrutar como cada situación y cada momento y sacar lo mejor de cada cosa. Perfecto, Silvana, muchísimas gracias. Bueno, exacto. Entonces, con estas imágenes yo quiero a qué reflexión los quiero invitar. Y es, venga, hay ciertas etapas en la vida. Aquí, la primera imagen, entonces vemos que está supremamente bien. Normalmente lo hacemos, obvio. Yo cargo a mi hijo, yo cargo a mi hija. ¿Por qué? Porque es un bebé, porque es una niña. La cosa, papás, mamás, es que, o sea, si algo nos hemos dado cuenta entonces en las intervenciones es que los chicos, las chicas llegan a adolescentes, 14, 15 años y muchos de los papás, muchos de los cuidadores quisieran seguir cargándolos y quisieran seguir tratándolos como niños. Muchas de las personas que llegan 20, 25 años y uno dice, bueno, venga, a ver, ¿qué trato? Y yo en la consulta siempre le pregunto a los pacientes, venga, desde tu punto de vista, ¿tú qué crees que tu papá y tu mamá te tratan como una persona de cuántos años? Normalmente siempre me dicen, no, como un niño de 9 años, o cuando ya son adultos, no, pues como un adolescente de 13, no, no siempre entonces ponen una edad inferior a la que tienen. Y entonces, en esta segunda imagen, ya estamos hablando de una situación negativa, donde lo que decía pues como anteriormente es, se termina invalidando y no queremos, o sea, llegar a esa imagen de ser personas adultas y estar solventando a nivel físico, a nivel emocional y a nivel económico a los hijos. No, o sea, hey, ¿qué clase de personas le estamos entregando a la sociedad? Personas trabajadoras, personas resilientes, bueno, personas entonces que saben defenderse a sí mismos, que se ganan las cosas. Papá, venga, es que yo le lavo el carro, papá, venga, yo le lavo la moto. Es que podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Y no siempre tiene que haber, pues, como un premio físico. No, pero entonces también es que aprendan que las cosas cuestan, que las cosas tienen un valor y por favor, vayamos mirando esto en qué, en cada etapa de la vida. O sea, hay cosas muy positivas que se deben hacer en la infancia, pero que cuando nuestros hijos van creciendo, tenemos que ir cortando. ¿Quiénes? Los papás. ¿Por qué? Por la experiencia de vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos los adultos. ¿Por qué? Porque entonces, o sea, somos quienes podemos hacer ese ejercicio reflexivo y decir, venga, no, hasta acá entonces es sano hacer lo que estoy haciendo, pero de aquí en adelante entonces es mejor tomar una actitud diferente. No es dejarlos de amar, no, es amarlos de una forma responsable. Ese término lo aprendí hace algún tiempo y me parece hermoso, o sea, porque es que no lo estoy amando, no, sí, ámalo muchísimo, pero ámalo de forma responsable. Es que si, por ejemplo,
no sé, mi pareja tiene diabetes, entonces, y yo lo amo tanto, pero es que mi pareja tiene diabetes, entonces yo lo amo tanto que todos los días le quiero dar una dona o le quiero dar pastel de chocolate de arequipa porque es lo que más le gusta. O sea, realmente, si es amor responsable, puede que lo esté amando, pero miren que ese amor o esas demostraciones afectivas lo que están haciendo es generar un daño en la otra persona. Entonces, por favor, que esta imagen les quede grabada a ustedes y que digan, bueno, yo qué actitud estoy promoviendo en la persona a la cual estoy acompañando. Entonces, aquí dice, el niño adquiere autonomía desafiando a los padres, desarrollando una ambivalencia en la fase de separación, individuación al alternar entre la cercanía y el distanciamiento negativista. O sea, ¿qué es lo que aquí porque hablamos de un proceso de distanciamiento negativista? Y es que papá, ¿será que me puedo distanciar un poco de ti? No, hay cosas en las que realmente, pues en la edad adolescente o en la edad adulta, así no les gusta a los papás, pues uno ya los debe de hacer. ¿Siendo cómo? Siendo responsables de las consecuencias de sus actos. ¿Cuándo se puede hacer esto entonces? Cuando yo soy responsable de los actos. Acá, entonces, para las mamás que nos estaban acompañando, que nos están acompañando hoy, sé que también hay papás ya por acá, entonces he visto algunas carillas de los papás, pero la mamá juega un papel fundamental que facilita y promueve autonomía o mantiene un vínculo simbiótico basado en el temor. ¿Por qué? Porque normalmente las mujeres somos las figuras de amor, las figuras de cuidado, entonces es que no, qué miedo que a mi hijo le pase algo, qué miedo que no sea capaz, no, mejor lo hago yo, mejor lo acompaño, mejor todavía no. Entonces, en ese sentido, la invitación es más directamente a las madres. Bueno, en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando ya de la perspectiva relacional? Como les decía anteriormente, y es la institución, nosotros servir, ¿qué es lo que hacemos? Y es involucramos el grupo familiar en las intervenciones que realizamos, buscando que mejorar la calidad de esas relaciones específicas. Es que yo no me la llevo tanto con mi papá o es que esas relaciones están aquí como medio cojitas con la mamá. Ah, no, bueno, no, entonces nosotros les decimos, no, no te relaciones con él, que se vaya, no importa. No, nosotros entonces, ¿qué es lo que buscamos? Venga, intégrelo, acéptelo, reconózcalo y si es posible entonces mejore esa relación con esa persona. También que buscamos es reforzar esos vínculos lábiles, esos vínculos débiles que se tienen al interior de las familias. Este tipo de intervención ofrece la posibilidad de incidir en los comportamientos y rasgos de la personalidad, no solo a través de la percepción del profesional en consulta con el paciente, sino de las relaciones sociofamiliares que presenta la persona, aprovechando recursos individuales y el ecosistema. Cuando yo intervengo entonces al paciente, porque también lo hacemos desde el área de trabajo social, bueno, ¿y tú cómo vas? ¿Cómo te estás comportando en tu casa? Súper bien. Estoy supremamente juicioso, estoy súper bien. Ok, listo. Se le pregunta entonces a los papás, venga, ¿cómo es el comportamiento de Juanito? ¿Cómo es el comportamiento de Andrés? No, realmente no está tan bien, realmente está presentando estas y estas conductas, estas y estas situaciones. Ah, ok. Estoy hablando de una misma situación con perspectivas distintas. Una es la del paciente y otra es de la familia. Entonces, si tenemos la posibilidad de conocer la información y nosotros con este proceso también hacemos las rondas o los staff donde todos los profesionales, venga, yo desde la familia he encontrado esto, con el paciente lo que he encontrado es esto otro. Y ya entonces nos permite aprovechar más esa información. ¿En qué? En pro del beneficio del paciente. Para que ustedes entonces sepan en qué consiste como todo esto desde el área sistémico. Familias, afortunadamente se puede intervenir factores de resiliencia en la vida de una persona que cambian el curso de un destino dramático y activan conductas y recursos personales y ecosistémicos inesperados.
No pensemos que entonces que porque nos pasó esta situación ya, entonces es la tragedia y no vamos a salir de acá y no vamos a poder. Las personas que ya están en proceso ambulatorio, que también veo varias personas acá, les pueden decir, pues, pueden compartir y es, hey, o sea, el proceso de internación duro, familias muy valientes al hacer ese acto de amor responsable, porque es que un acto de amor puede ser, yo no lo dejo, pero un acto de amor responsable es, me duele como tú no te imaginas, he sufrido, he llorado, pero en un acto de amor responsable sé que necesitas este proceso para que juntos modifiquemos muchas cosas. Entonces, la ventaja es que sí se puede, podemos cambiar el curso de estos destinos, de estas situaciones y finalmente terminamos. Yo, por ejemplo, el sábado hice el cierre de algunos procesos ambulatorios, donde así no nos crean, algunos de nuestros pacientes decían, yo no quiero que el proceso termine, yo no quiero cerrar, yo quiero continuar con ustedes. Entonces, bueno, se van a dar cuenta que va a valer la pena. No padezcan este proceso, disfruten y no piensen ni se centren solo en el cambio de la persona que está internada, de la persona que supuestamente aparece como paciente, sino que hoy la invitación es a que cada uno de ustedes que están aquí, que están en este espacio, se analicen, se cuestionen y que cada uno también pueda ir modificando ciertas conductas que no favorecen. Familias, que nos pasó una situación o que a mi hijo, a mi hija le pasó una situación supremamente dolorosa, súper complicada. La cosa es que se puede resignificar determinadas experiencias y hacer una reedición y ofrecer otra posibilidad de conducta, sentimiento y pensamiento delante del mismo hecho. Hay situaciones muy complejas, pero que terminamos diciendo, por ejemplo, la internación, o sea, familias, créanme que a lo largo de estos años sé que es una situación muy complicada, pero que ustedes también pueden terminar diciendo, bueno, gracias a esa separación, gracias a este proceso, entonces aprendimos esto, mejoramos esto, nuestra dinámica familiar es otra. Y así, con los diferentes sucesos que tenga cada persona, se pueden resignificar. Que es que yo voy a cambiar X situación, yo voy a cambiar X evento. No, lo voy a resignificar. Voy a dejar de darle un significado de dolor, un significado de tristeza, a darle un significado resiliente, un significado de aprendizaje. Más allá de eventos puntuales y dramáticos, es necesario comprender y modificar los contextos relacionales. Es necesario modificar qué, o sea, esa forma en que nos estamos relacionando en estos momentos, que con más probabilidad distorsionan las experiencias básicas de la persona con respecto a la imagen de sí mismo y la percepción de ser querido. Es que yo a mi hijo lo quiero, sí, pero cuando entramos a la institución y le preguntamos a muchos pacientes y es, yo no sabía que después del intento de suicidio, me di cuenta que es que en mi casa sí me quieren, me di cuenta que es que realmente sí me aman. Entonces, el llamado hoy es a modificar esa forma que tenemos de relacionar, de creer que el otro ya sabe que lo amamos, a cambiar esa forma de relacionarnos desde los supuestos, pues es que supuestamente él me ama, pero no me lo dice. Ok, y comparten tiempo, no. O sea, es que el amor se demuestra con hechos reales, con palabras, con caricias, dedicando tiempo, estableciendo como prioridad. Yo siento que en este momento la vida nos está dando una segunda oportunidad. Se da el tema de el proceso de internación, pero listo, a partir de ahí entonces yo puedo modificar, yo puedo mejorar. La psicoterapia del paciente límite tiene el objetivo de reorganizar la personalidad y mejorar el funcionamiento global, interviniendo sobre los factores psíquicos e interpersonales colectivos como el trastorno de la identidad, los sentimientos crónicos de vacío, los miedos al abandono y la inestabilidad relacional. Pero esto no solo lo hace el paciente, esto entonces también lo hace, es en compañía de la familia.
Y para ir cerrando, para ir terminando, entonces, un dato para qué, para que se motiven, para que vean que sí es posible. ¿Qué estamos diciendo? Y es un estudio, un estudio realizado por Holley y Horman muestran que altos niveles de implicación emocional en los miembros de la familia se asocian de forma significativa con una mejor evolución clínica en el seguimiento de un año de pacientes con diagnósticos de trastorno límite de personalidad. ¿Qué quiere decir? Y es, o sea, si vemos que la familia se involucra, que la familia hace parte del proceso, la evolución en el paciente muestra una mejoría significativa. Con esto entonces cierro la presentación, esperando que algo de lo que dije los haya invitado a cuestionarse. Ya con eso siento que se logra el objetivo y doy el espacio entonces para las preguntas o para los comentarios finales que puedan tener. Liliana nuevamente entonces tiene la manito levantada, Liliana. Sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, doctora. A ver. De pronto, no sé, ¿usted conoce al hijo mío, Lucas Vargas? No, no, señora, o sea, pero realmente la idea es que aquí como abordemos temas generales, si les puedo ayudar, claro que sí, con mucho gusto. No, porque, pues mirando como él, yo pues era porque concretamente como en el caso de él, y usted sabe que de todas formas uno como familia se conecta también es como para aprender a ver cómo maneja el asunto con el familiar de uno, porque es que como él tiene ya una esquizofrenia tan residual, ya es un poquito difícil, hay veces uno, ¿qué le dijera? No decir que uno lo va a tratar como así tan independientemente, porque ya uno le toca y le corresponde, es como estar más pendiente de él por la situación de él, que es una como más complicadita, no sé, pienso yo. Ok, sí, claro que sí. Mira, en el tema de la esquizofrenia, o sea, ¿cómo debemos abordarlo desde el área de familia? Y es dándole un lugar más que al diagnóstico al paciente. Porque es que, o sea, es el tema del equilibrio, una balanza. O sea, no podemos ser ciegos y negar el diagnóstico, pero no podemos negar al paciente viendo solo el diagnóstico. Entonces, mi invitación termina siendo que como familia, todos los integrantes puedan ver las capacidades, puedan ver el talento, puedan ver a la persona con todo lo que esa persona aporta a ese sistema. Si lo abordamos entonces como desde el tema de sistemas, vemos que tiene su aporte fundamental con el diagnóstico. Vemos que si se está presentando es porque le está dando a ese sistema familiar lo que el sistema como tal necesita. Esa sería mi recomendación, no te olvides de eso. Más que ver el diagnóstico, por favor, dale un papel protagónico, un papel fundamental a Lucas. Bueno, doctor, gracias. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más que tenga como alguna duda, algún comentario? Doctora, yo. Liliana, bienvenida. Muchas gracias. Doctora, a ver, son dos cositas rápidas. La primera es que mi hija lleva ya un mes en el proceso, ¿cierto? Para mí ha sido, cada vez se hace más duro, porque cada vez que yo voy, ella es mamisa que bueno, yo sé que no la debo de sacar porque yo quiero lo mejor para mi hija, ¿cierto? Y por segundo, cada vez que yo voy con el papá es, dígame, ¿hace cuánto usted estaba consumiendo? ¿Hace cuánto tal cosa? La aborda demasiado, o sea, la trata de juzgarla, pero usted por qué nos hizo esto, usted por qué nos hizo aquello. Y él, cada vez que nos vamos, él me dice, es que me decepcionó, es que yo no sé cómo tratar ese tema con él, porque él es muy cerrado, demasiado cerrado. Y para mí obviamente es muy duro porque mi hija era muy distante de él, pero ahora haga de cuenta, doctora, que se enamoró de una forma impresionante de su papá. Yo quiero que mi papá pues que mi papá esté bien, que son muchas cosas
pero yo no sé cómo tratar ese tema porque él no quiere como enfocarse mucho en las cosas de Isabela, porque él siente que ella lo defraudó, que está muy decepcionado. Ok, bueno. Liliana, lo primero es reconocer lo valiente por ese acto de amor que yo acababa de nombrar. Es que, o sea, nosotros sabemos que no es para nada fácil y tratamos de ponernos pues como de tener una actitud muy empática con ustedes al saber que es supremamente complicado el hecho de dejar a tu hija en una institución. Mi primera recomendación es, mija, es que cuando yo llevo a mi hijo, mi familiar al hospital, estar en los hospitales es maluco y uno quisiera salir ya, uno es desesperado porque lo entran por urgencias, pero créanme que uno dice, venga doctor, ya soy aliviadito, ¿será que ya me puedo ir? ¿Será que, cierto? O sea, en ese afán de querer estar en casa, pero acá hay unos profesionales que son quienes orientan y quienes definen el tiempo. Es qué bueno que puedas establecer una relación de confianza con los profesionales de la clínica y que sean ellos quienes determinen como el tiempo y que digan, bueno, tu hija ya está preparada para salir con ciertos elementos para enfrentar las situaciones que tenga que enfrentar. Mamá, que no sea de aguante, o sea, que sea como de conciencia y sabiendo que es que tú no la llevaste ya por gusto, que de alguna manera fue tu hija con las conductas quien, pues es que no es que se busque, quien por cosas de la vida está internada. Eso por una parte. Otra, no solo para tu pareja, no solamente para el papá de tu hija, sino que es el tema de las expectativas que tenemos con los hijos. Y es, venga, o sea, ella me decepcionó. Es hablar y culpar y no entender y es no ver la familia como sistema. Y es, ven, o sea, hacer una invitación a tu pareja y es para que, a ver, si somos un sistema y la hija es la que está presentando los síntomas, ¿qué responsabilidad? No qué culpa, es qué responsabilidad tengo yo, o sea, tiene él ante las conductas. Eso por una parte. Y otro es la invitación a que, venga, no nos enamoremos de unos hijos ideales. Entonces es que te voy a amar si eres perfecto, te voy a amar si eres profesional, yo te amo, pero si eres la más juiciosa, yo te amo si no presentas como ninguna situación de conducta o ninguna enfermedad. No, yo te amo por el hecho de existir. No sé cuál sea como la situación, estás presentando consumo, estás presentando trastornos de conducta, estás presentando lo que presentes, pero yo te amo por el hecho de ser mi hija. La invitación, la motivación entonces es a que ese amor sea de forma responsable. En este momento quizás, listo, tu hija se está vinculando con su papá desde la culpa. Ok, la embarré, mi papá se dio cuenta, entonces ahora necesito ganarme ese amor nuevamente. Pero, o sea, la orientación es a los papás, no nos enamoremos de hijos imaginarios, no nos enamoremos de hijos que no tenemos, aceptemos y enamorémonos de los hijos que tenemos, sin juicio, sin juzgar al otro. Es que juzgar termina siendo quizás lo más fácil, pero lo que menos cambios trae, porque aquí la invitación es, o sea, eh, listo, tu hija está en proceso de internación, pero también quién está sufriendo como la ausencia, tu pareja, y es en esa ausencia qué aprendizaje puedo tener. Listo. Bueno, doctora, muchísimas gracias. A ti, Liliana. ¿Alguien más? Por acá veo una manito levantada. Aparece como usuario, entonces, si nos quiere hacer el comentario, la pregunta, bien pueda. Hola, por acá tenemos a alguien con el... Bueno, vamos entonces con Magnolia. Doctora, buenas noches. Yo también estoy como que le dijera ya usted, vea. Yo tengo allá a mi hijo internado. Ha sido muy complicado porque
No tengo como el apoyo de mi esposo también, porque mi esposo también, el de juzgarlo, el de que eso va en la mente, que él no cree en psicólogos, que él no cree en psiquiatras, que vamos por Cristian, entonces es una pelea continua con él. Cristian ya llevaba ya un mes, ya había pasado la segunda etapa, fue mi esposo a hacerle visita, no sé qué pasó en esa visita, porque mi hijo se escapó a los días, se escapó de la clínica, dándole gloria a Dios que estuvo ahí cerquita de mi mamá. No nos quiere ver. Yo pensaba que todos estos años de tanta lucha, que yo iba a llevar allá a mi hijo y de pronto yo iba a descansar como un poquito, pero esto ha sido, doctora, yo no sé, yo no le veo fin a esto, no nos quiere ver, está muy reacio al tratamiento. No sé, doctora, estoy así también como cuando yo llegué a Cristian, como con la ilusión de que ya todo esto iba a tener como un final, pero ahora con esa actitud de él, como que de tener un avance antes se fue como para atrás. No sé, doctora, de verdad que estoy como, no sé, ¿qué irá a pasar? Ok, bueno, Magnolia, tu hijo presenta una situación de consumo. Sí, doctora, De tiene adicciones. una enfermedad, Ok. tiene depresión La con patología dual. consumo. Sí. Ok, perfecto, listo. ¿Qué es lo que pasa? Y es, miren, todas las situaciones tienen un proceso y tú sabes que tu hijo no presenta esta situación hace 8 días, hace 15 días o hace un mes, ¿cierto? O sea, esta situación se viene presentando hace algún tiempo, se va configurando, se va estableciendo. ¿Cómo? Con tiempo. Con tiempo fue que se llegó como a la situación que se presenta en este momento. Que entonces en este momento ya tenga la actitud reflexiva de decir papá y mamá, gracias, porque gracias a esta situación, a este proceso de internación, entonces me están salvando la vida. No. Mi invitación es igual, tener un poquito de paciencia, porque, o sea, en grupos de apoyo, en reuniones de familia, cuando vayas entonces como a la institución, pregúntale, apóyate, no de los profesionales, ¿cierto? Sino que te puedas apoyar como también de familias que ya hayan pasado por esa situación, más que el concepto de un profesional. Con toda certeza te lo digo, y esto puede servir más, la opinión de una familia que ya haya pasado por esta situación. Un mes, yo sé que para ti puede ser mucho y hay una expectativa de que entonces lo llevo y pues cambie y transformamos esta situación, pero las cosas requieren tiempo, requieren entonces de que, bueno, de que tanto papá y mamá estén remando hacia el mismo lado. O sea, es que la vida misma les está haciendo la invitación, por ejemplo, a tu esposo y es, en este momento, ¿quién le puede brindar la ayuda a tu hijo? Es un médico, porque mira que el tema, por ejemplo, de la medicina tiene un poco más de renombre y creemos mucho más en los médicos, pero por cosas de la vida, entonces, hoy, quien tiene la posibilidad de ayudar a tu hijo es un psicólogo, un psiquiatra, una trabajadora social. Yo le decía ahorita a la mamá anterior y es, establece una relación de confianza con los profesionales de la institución. ¿Por qué? Porque solo de esta forma tú te puedes sentir tranquila y te puedes librar de esos sentimientos de culpa y de esa incertidumbre que estás presentando en este momento de saber si estás haciendo las cosas bien o de pronto estás haciendo las cosas mal o te estás equivocando. Mamá, yo hoy te lo digo, o sea, no te estás equivocando, estás haciendo las cosas que tú desde ese amor que sientes por él crees que son las mejores para salvarle la vida. Y si en la institución entonces lo recibieron, es porque saben que requieren de un proceso de internación. Cuando nosotros lo vemos preparados y decimos, no, venga, nosotros no nos vamos a quedar con el paciente pues como para toda la vida. De hecho, entonces estamos acelerando un poco más los procesos y pasan a ambulatorio. Y en ambulatorio, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos por todos los medios de que los pacientes estén bien en el contexto sociofamiliar y de que no tengan que regresar a un medio de internación. Lo que pasa es que hay momentos, hay situaciones, así como hay enfermedades físicas que requieren internación,
hay enfermedades mentales como la que está presentando tu hijo, que también requiere ese proceso de internación. Doctora, Dios la bendiga, muchas gracias. Amén, con mucho gusto. Bueno, aquí la personita que me aparece con la mano levantada, que aparece como usuario, a ver, exacto, ya prendió la cámara. Buenas noches, la idea es que pueda prender también el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, ¿su ¿Aló? nombre es? ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Lisandro Quiseno, papá de Juan Camilo Quiseno, que estuvo allá pues en tratamiento. Lisandro, bienvenido. Muchas gracias. Doctora, pues a pesar de todo el tratamiento y todo pues el seguimiento que ahora lo estamos haciendo pues en otra institución, tenemos muchos conflictos pues de relaciones. En parte pues yo soy muy exigente con el orden y con los hábitos, chocamos con eso. Y en la parte pues también de hacerlo independiente, pues a veces pues le he dado muchas cosas materiales y de pronto me falta darle más tiempo, pues de pronto se nos da ese choque, pues. Y lo mismo pasa a veces con la capacidad de frustración, porque puede que le dé un regalo de $1.000.000, pero si no le doy un juego de 30.000 pesos, ya se siente frustrado. Entonces es como complicado a veces, a pesar pues, de todo el esfuerzo que uno trata de hacer, de que la persona sea autónoma, porque ya tiene pues 23 años y uno quisiera pues soltarlo, pero es complicado. Bueno, don Lisandro, realmente miren que tú refieres el tema de darle regalos costosos, pero que siempre termina habiendo una situación de insatisfacción y de querer más o de querer cosas distintas. Entonces, bueno, en este orden de ideas lo podemos relacionar con ese sentimiento de vacío con el que hablábamos anteriormente. Y es que ese sentimiento de vacío no lo van a llenar cosas materiales, o sea, por más que le demos, siempre va a quedar faltando algo. Entonces tú dices que de pronto entonces le das exigencia, que le das, que te hace falta darle un poco más de tiempo. Bueno, una de las recomendaciones, y me parece interesante también que tú lo digas, y es, venga, en servir no fue posible como en la transformación que queremos, pero seguimos como con ese sentimiento de esperanza, sabiendo que siempre hay algo más por hacer con nuestros hijos. Siempre, siempre podemos hacer algo más. Desde darles, desde no darles, desde de pronto entonces compartir más tiempo con él. Y bueno, yo siempre digo que es algo fundamental y es o sea, desde lo emotivo, desde, bueno, hey, ¿qué emoción sientes tú cada vez que pasan las situaciones con tu hijo? ¿Qué emociones está sintiendo él? ¿Qué sentimientos refiere expresar hacia ustedes? Y ya con el tema entonces también de la edad. Y es, bueno, hay algo que desde el tema de patología dual abordamos como codependencia. Y es, bueno, nosotros brindamos una ayuda, brindamos un acompañamiento, nos permitimos modificar ciertas conductas, porque ¿cuál es la invitación como de estos procesos? Y es, siempre lo digo, acciones concretas. Nosotros como profesionales podemos dar muy buenas recomendaciones, pero si esto no se lleva a la práctica, si esto no se aplica en cada caso de forma particular, pues realmente los logros puede que no se den, ¿cierto? Entonces, la invitación y es en términos generales, porque realmente la particularidad que termina trabajando es en consulta. Entonces, en términos generales es, bueno, analizar el tema de codependencia y hasta qué punto debo de
cargar, hasta qué punto debo de seguirle dando todo a una persona que ya tiene 23 años y que tendría entonces, no sé si la capacidad o las posibilidades de ir adquiriendo cada vez un poco más de autonomía, independiente entonces del diagnóstico que esté presentando. Doctora, y otra situación también muy importante de esta conferencia que me pareció excelente es, ustedes pueden suministrarnos el video de la conferencia, porque pues es una posibilidad de reaprender, pues porque uno a veces no las coge todas en la conferencia y si uno las puede reproducir es mucho mejor. Sí, señor, claro que sí. Para usted y para todas las personas que están participando de este espacio, si ustedes van a YouTube, ponen Servir sesiones académicas, ahí les van a aparecer como una cantidad de sesiones que se realizan todos los miércoles. Le das el nombre de la capacitación y de esa forma la ubicas mucho más fácil. Entonces, esta se llama trastorno límite de personalidad abordada desde la perspectiva sistémica, pero es muy sencillo. YouTube, Servir, sesiones académicas y ahí entonces aparecen las diferentes conferencias que se dictan los miércoles. Muy agradecido y espero pedir una cita pues con usted y con la terapeuta ocupacional también para el manejo de hábitos. Le agradezco y saludos al doctor Ramón y a los demás que vivimos muy agradecidos con ustedes. Qué bueno, claro que sí, don Lisandro, cuídese mucho. Bueno, Gracias. damos como el espacio para una pregunta más para cerrar. Una pregunta o un comentario más para cerrar. ¿Alguien más? Bueno, por lo que veo no hay manitos levantadas, ni micrófonos prendidos. Entonces, bueno, de esta forma damos por terminado este espacio. Familias, recordarles, o sea, son muy valientes al haberse permitido la invitación que la vida les hizo, porque es que esta invitación no se las hizo nadie, ¿cierto? O sea, la vida les hizo una invitación a vivir un proceso. Gracias por aceptarlo, gracias por hacer parte de esta familia Servir, donde todos aprendemos de todos, donde no solamente se da el aprendizaje en una sola línea, sino que nosotros también aprendemos mucho de ustedes, de sus comentarios, de sus experiencias, de sus situaciones. Agradecerles por su tiempo, por estar acá los miércoles y bueno, efectivamente con algunos de ustedes nos veremos en proceso ambulatorio. Son 6 años que ya llevo con la institución trabajando y con bastante experiencia en proceso de internación, pero que hoy entonces la vida me pone a acompañar esos procesos ambulatorios de la mejor forma, ¿cierto? Muchas gracias por el espacio y vuelvo y repito, espero que algo se les haya quedado y que algo de todo lo que hablamos el día de hoy aporte a la dinámica de cada una de sus familias. Muchas gracias.